Eduardo, bueno, en primer término, una lástima que hayamos tenido estos inconvenientes iniciales. Hay días, viste, que las cosas se complican. Decía, no sé si llegaste a escuchar, que fue nuestra intención dialogar con la colega Gabriela Fromayet de allá del departamento de Colonia, y no hubo posibilidades porque hubo problemas con su equipo, no teníamos su imagen, y eso hizo con que, bueno, imposibilitara salir al aire, porque esto es un medio que vos lo has visto ya, es un medio con una tecnología nueva y con una condiciones de salida al aire completamente diferentes de lo que uno estaba habituado. Esto no es ni televisión ni radio, y es al mismo tiempo las dos cosas. Exacto. Entonces, eh, primer término, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bueno, bien, me voy a quitar los auriculares porque me ocasionan un delay pequeño y obviamente me impiden a veces hilvanar la idea. Bueno, esto de la tecnología obviamente va avanzando y nos lleva a estas dificultades a veces hasta que nos ayornamos del todo. Pero bueno, eso nos suele Sí. suceder a nosotros todos los días. Bien, de acuerdo al tema al cual tú nos convocaste y bueno, y al cual con gusto estamos saliendo por allí, pues de paso mandamos un saludo grande a todos los amigos de por allá de Rivera y del mundo, porque hoy en día estas comunicaciones no son solamente a nivel local, sino que obviamente trascienden las fronteras. Decirle que, bueno, estamos sumamente preocupados. Hoy los medios alternativos están asistiendo bueno, una cuestión de enfrentamiento en cuanto a resoluciones que se están tomando en esta rendición de cuentas y que nos afectan enormemente. Hay medios alternativos que hoy se sienten amenazados y en un rango de un 40% de las radios comunitarias del Uruguay corren riesgo de ser cerradas. Entonces, obviamente esa preocupación la hemos estado manejando, hemos estado conversando con distintos agentes políticos, hemos estado también hablando con otras organizaciones como AMAR Uruguay, que obviamente también está en la misma preocupación, y a través de la red de radios comunitarias del Uruguay, bueno, hemos empezado a trabajar en algunas gestiones para ver si podemos revertir esta situación, que obviamente es una situación que va a afectar a la comunicación plural, a la comunicación democrática. Y eso es un problema sumamente importante si queremos reafirmar la democracia en nuestro país. Las radios comunitarias vinieron para quedarse y obviamente no están en tela de juicio porque algunos actores de la comunicación homogénea o de la que obviamente estamos habitualmente acostumbrados, impongan presiones como Andebu, Rami, organizaciones que, si bien tienen una trayectoria en nuestro país, parece que los movimientos alternativos o comunitarios les molestara. Así que bueno, estamos en esa batalla que obviamente corremos contra el tiempo porque ya en esta semana se cierra la votación ya pasa a Senado la semana que viene, el viernes que viene cierra la votación en diputados y ya pasaría a Senado y obviamente hay mucha cosa por hacer. Por el 2007, tú me corregirás si estoy equivocado, pero justamente vinieron a llenar un vacío que teníamos y que aún tenemos si nos atenemos solamente a los medios tradicionales de comunicación. Precisamente la comunicación que queríamos tener hoy con Gabriela Fromayet daba cuenta de una información que no ha trascendido en los medios convencionales, en los mal llamados grandes medios de comunicación. Y refería precisamente a una muerte más que dudosa de un artesano allí en el departamento de Colonia, que incluso yo tenía por ahí para dialogar con ella, Subrayado había titulado con grandes letras, el portal de noticias Subrayado, la nota en la que no se mencionaba ni el nombre de la víctima, se daba la versión pura y exclusivamente de la policía,
y nada se habló de las movilizaciones que están haciendo los familiares y los amigos de este artesano, que denuncian que la versión policial es absolutamente falsa. Pero bueno, si no fueran por los medios alternativos, estas noticias no se conocerían. Y cuesta mucho trabajo realmente pelear contra el poder de los grandes medios. ¿En qué te parece que te afectaría? Nosotros no estamos digamos, en enfrentamiento con los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos tienen su funcionamiento, su accionar, y nosotros no lo ponemos en discusión. Nosotros tenemos una manera alternativa de comunicar las cosas, y nosotros llegamos además a lugares y a cuestiones que obviamente de pronto a los medios hegemónicos no les interesa, como ser el caso de la muerte de este artesano. Quizás no haya que recriminarle a los medios hegemónicos el hecho de no poner esa noticia en primera plana, sino simplemente que parece que no les interesara. Y bueno, los medios alternativos nos interesan cada una de las personas, y realmente los medios alternativos lo hace la gente común, y por eso nosotros hablamos de la gente común. Y en este caso, en el caso de Victorino, bueno, obviamente que nosotros lo pusimos en primera plana, porque es un tema que nos preocupa. Claro. El proyecto de rendición de cuentas, que como tú decías, ya la semana que viene cambia de cámara y pasa a ser considerado ya más en profundidad y ya próximo a ser sancionado. ¿En qué concretamente, en términos generales, como para que el común denominador de la gente entienda, afectará o afectaría a los medios alternativos de comunicación? Bien, buena pregunta. Bueno, en primera instancia, porque los medios alternativos se dividen en dos ramas. Una, que están afectados a la URSEC, que son radios que están, bueno, con personería jurídica y demás, que son afectados por 10 años la licencia. Y por el otro lado, hay un grupo de personas que ocupan el espacio del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, allí donde hay radios que son de frecuencia compartida, se llaman. Son grupos de personas que, bueno, se integran, solicitan una licencia y tienen que renovar esa licencia anualmente. Bueno, ahora lo que dice esta rendición de cuentas es que las radios que están en la órbita del MEC pasarían a la órbita del MIEM, o sea, del Ministerio de Industria y Energía, lo cual, porque las radios comunitarias de frecuencias compartidas muchas veces no se le dio mucha importancia, estuvieron en el MEC primero, después pasaron al SODRE, después pasaron de vuelta al MEC, y en realidad no hay nadie que baraje esta carta, ¿no? Entonces, ahora la quieren pasar al MIEM, pero con una condición y una salvedad, que las radios gestionen una personería jurídica, hecho por el cual es una limitante en algunos lugares, donde hay una radio comunitaria que son 5, 6, 7 integrantes, ese grupo de personas pequeño, es imposible constituir una personería jurídica. Para informarle un poco a la gente en cuántas personas son el mínimo que comprende una personería jurídica, es alrededor de 20 personas. Tiene que tener titulares, suplentes, vocales y todo lo demás. Entonces, eso sería ya la primer limitante que surge en esta rendición de cuentas, donde se limita a esas radios. Y si esas radios no tienen personalidad jurídica, cesan su actividad. Entonces, o sea, se la está condenando a radios que están en pueblitos que de pronto no tienen llegada de otro tipo de medio de comunicación y que son imprescindibles, son grupos de que están trabajando hace muchos años y que obviamente tienen una importancia para la zona, para el barrio, para la localidad, que lo estaría ya condenando al cierre definitivo. Estarían el Ministerio de Industria y Energía le concedería una licencia por 2 años y luego tendrían que cerrar. No es un proyecto viable, y contradice la ley 18.232 que establece justamente otro mecanismo, que es el de renovación anual
y que tenga que estar en una órbita, nosotros no nos interesa si se va al MIEM o pasa al SODRE o sigue en el MEC. Lo importante es que se mantengan las reglas de juego que fueron las que surgieron a partir del momento que se aprueba la ley 18.232. Ese es el punto. Y si alguno quiere, de algunos de los colectivos que ya tienen radios comunitarias de frecuencias compartidas, quieren pasarse a la otra órbita, perfecto, eso sería como una ventaja. Ok, cada 10 años después la licencia. Pero las que no pueden, que no sean condenadas al cierre. Ese es el punto. Y en esas condiciones se encuentran alrededor del 40% de las radios comunitarias de nuestro país. Sí, ciertamente, y además de lo que vos decías, hay algo que no se viene considerando, porque no solamente en localidades pequeñas, sino que hay experiencias de emisoras muy pequeñas, radios comunitarias, que funcionan en la órbita, por ejemplo, de escuelas públicas, en barrios. Acá en Rivera nomás tenemos una radio comunitaria que funciona dentro de una escuela. ¿Cómo vas a pretender poner que esa radio comunitaria que funciona por el esfuerzo de los maestros y de los propios niños que hacen la programación, que se constituyan en una personería jurídica, en una asociación civil? O sea que realmente esto contradice no solo la norma, sino el propio espíritu de la norma que creó la figura de las radios comunitarias en nuestro país. Ustedes me imagino que han venido dialogando con legisladores de distintos partidos. ¿Cómo ven la posibilidad de revertir estas decisiones que daría la sensación de que es difícil de hacerlo? Pero tú me dirás si estoy equivocado. Nosotros, ¿no? Aparte, sumadas a las iniciativas de AMARC, la red de radios comunitarias del Uruguay es una cosa y AMARC es otra. AMAR es la asociación que comprende todas las radios comunitarias de nuestro país y la red de radios comunitarias es una red, como lo dice el nombre, que funciona para fortalecer los medios alternativos, pero trabajamos en conjunto, nosotros nos apoyamos entre las dos, AMAR y la red de radios. El AMAR ya ha solicitado, bueno, tuvo audiencia con la Comisión de Hacienda. Los legisladores básicamente no tienen mucho conocimiento de estos artículos que estarían contraponiéndose a la realidad que nosotros estamos manejando. Y después, nosotros en la red también hemos hecho algunas tratativas con políticos de algunas bancadas, lo que muchas de ellas nos han manifestado su solidaridad y un montón de cosas, lo cual después vemos que en los noticieros, como se dice que hubo acuerdo como ser en los integrantes de la coalición. Y bueno, ahí es donde nosotros realmente nos sorprende muchísimo, porque a veces en el diálogo interno dicen, sí, estamos con ustedes, pero después luego en las acciones votan en bloque y resulta que quedamos, bueno, realmente desprotegidos. Así que bueno, es una realidad que venimos manejando, el diálogo con los legisladores y esperemos la respuesta, porque también nosotros también tendremos nuestra lucha y seguramente en la medida que encontremos el apoyo va a ser manifestado públicamente y estaremos dándole difusión a quienes realmente estén apoyando a los medios alternativos en esta ocasión. Y a los que no, también van a tener que ser denunciados, porque esto tendría que ser una denuncia porque ataca los intereses democráticos de un país. Eso es básicamente lo que está sucediendo, es un ataque a la democracia, a la comunicación plural, al derecho universal que se tiene de, bueno, de comunicarse, de expresarse, y los medios alternativos son una vía. No son la única, vamos a decirlo, porque no vamos a ponernos tampoco en un terreno que no lo somos, pero sí somos uno de los medios, una de las posibilidades que tiene un ciudadano común de poder expresarse, de poder llegar a decir sus realidades. Y ese es un derecho universal que se tiene a nivel mundial, o sea que obviamente nosotros somos un instrumento. Y eso lo vamos a hacer valer porque la gente tiene que saberlo. Una de las cosas que llama la atención, que molesta, que indigna, es justamente esa especie de doble discurso que vos más o menos lo dejaste sobrevolando por ahí,
de que cuando van a una reunión te dicen los legisladores, bueno, estamos con ustedes, y después cuando llega el momento de que las papas queman, ya sea por acuerdos tejidos previamente o por tal vez negociar algo, las cosas no prosperen. Ahora, hace cuestión de 2 semanas, nosotros tuvimos oportunidad también de dialogar con un senador de la República, a quien yo le decía que el proyecto o mejor dicho, la instancia que se va a sustanciar ahora, en el mes de agosto, de interpelación al ministro Heber con respecto a la concesión del puerto, había sido anunciado por parte de actores de otros partidos que no sean el Partido Nacional, que posiblemente no acompañaran al ministro en esta ocasión. Y él era bastante escéptico en cuanto a eso. Decía, bueno, una cosa es lo que te digan, pero otra cosa después lo que te vengan a exigir por el hecho de estar involucrado en el gobierno. Y bueno, y creo que por este lado puede haber algo de esto. Ojalá me equivoque, ojalá nos equivoquemos, y que realmente la palabra que empeñaron en algún momento con ustedes sea respetada. Y yo creo que no solamente empeñaron la palabra con nosotros, creo que empeñaron la palabra con la ciudadanía cuando se comprometen a legislar en favor de las minorías y en favor de la gente más desprotegida. Y bueno, en este caso las radios alternativas cumplimos ese rol, el rol de tener una voz para poder defendernos, para poder hablar y para poder decir la realidad nuestra, la realidad de cada uno de los barrios, de los pueblos, de las ciudades, muchas veces, a veces olvidadas y aquí es donde se corre un riesgo importante en cuanto al tema de la democracia, porque cuando se empiezan a dar dobles discursos, la gente empieza a tener el descrédito en el político, en aquel que le va a golpear la puerta cuando en realidad necesita su voto. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a fortalecer la democracia, crear un diálogo de otro nivel, a otra altura, donde el discurso se acompañe de las acciones, donde en realidad el pueblo en sí, en general, confíe en ese político que le está diciendo que esto es verde y vota eso verde. Pero en realidad, normalmente ahora se están viendo dobles discursos y llegados el momento, ya pasó, como ser en algunas votaciones muy notorias en cuanto a intendencias, donde algunos legisladores acompañaban algunos proyectos y luego revertían en el momento de la votación, cambiaban de opinión. Esas cosas le hacen mucho mal a la democracia, y el no poder creer en un político comienza a horadar un poquito esa lucha que hemos tenido aquellos que hoy pintamos cana y que tuvimos que salir a la lucha para retornar a la democracia, y realmente nos duele muchísimo que exista este tipo de situaciones. ¿Sabe qué? R+ es un medio de comunicación que tiene sus particularidades. El hecho de emitir no por las vías, por los medios tradicionales, sino a través de la Internet, nos da una mayor libertad de acción, ¿no? Pero por supuesto es un medio de comunicación alternativo a los grandes medios de comunicación. Y por consiguiente yo, en lo personal, asumo lo que voy a decir, me estoy plenamente consustanciado con la causa de ustedes, porque aparte uno ve el trabajo, el esfuerzo que se hace como para poder llevar un estilo de comunicación y un contenido informativo a los oyentes o a los televidentes que en otros medios no se ve. Y que no siempre también es respetado por integrantes del sistema político. Hoy iniciábamos el programa con un editorial que estamos empezando, hoy fue la primera experiencia de una columna editorial, en la que precisamente denunciábamos una especie de, no quisiera llamarlo de ninguneo, pero no tengo otro medio para decirlo, otra forma de decirlo, por parte del propio intendente departamental, que ya hace prácticamente 2 meses, en lo personal, no me atiende. Y cuando quiero preguntarle cosas que atañen a 9 familias que están pasando momentos tremendamente angustiantes y que se van a quedar en la calle en pocos días más.
Sin embargo, lo vemos muy a menudo en otros medios de comunicación y bueno, no sé, será posiblemente porque aquí no se le ha pedido ayuda publicitaria o algo por el estilo. Pero bueno, lamentable que esto suceda así. Y a ustedes seguramente les pasa lo mismo porque conozco lo que pasa tanto en La Matraca como en FM del Carmen a raíz de los años que hace que mantenemos este vínculo saludable que tenemos con ustedes, Eduardo. Sí, hoy los medios alternativos realmente, más allá de la ley que dice que el Estado debe garantizar el funcionamiento, la única garantía que tienen los medios alternativos son de que el Estado está administrando las frecuencias. Recordemos que las frecuencias son internacionales, las frecuencias pertenecen, son administradas por los estados, no son pertenencia del Estado, simplemente son administradas, y esto de acuerdo a una resolución ya de muy larga data. Y bueno, obviamente esta garantía que ofrece el Estado es mínima, en realidad, simplemente el hecho de otorgar esta frecuencia. En realidad, cuando en otros países la garantía surge desde el apoyo muchas veces logístico, desde el apoyo de exoneraciones tributarias y demás, a nosotros, como ser, para dar un ejemplo, RAMI, que es la Asociación de Radios del Interior, de radios homogéneas, hegemónicas, perdón, ellos tienen exoneraciones en los aportes, en distintos aportes, ¿no? Desde los servicios, pagan menos teléfono, menos servicios de agua, de luz y demás. Nosotros pagamos todo, absolutamente. Nosotros pagamos todo en su integridad. Si bien no tenemos distintos aportes que tampoco lo tienen las radios del interior, obviamente a nosotros no se nos trata con el mismo tenor. Así que bueno, por ese lado nosotros estamos luchando, tratando de encontrar gente que realmente conozca la realidad de las radios comunitarias. No comprendemos que a veces dista muchas veces de la imaginación de algún legislador conocer la realidad, porque a veces ni siquiera la han pisado la radio comunitaria. No ven cómo funciona, que de pronto quien lleva la administración de la radio comunitaria es un vecino que, no sé, es albañil, carpintero, una ama de casa o simplemente una empleada doméstica, y que lo lleva muy bien, con muchas ganas, con mucha intención, pero que obviamente a veces no tiene, bueno, la capacidad. Y a veces son en otras radios hegemónicas tienen, yo que sé, un departamento jurídico donde tienen un escribano, un abogado, distintas personas que son las que llevan la administración. Y bueno, nosotros estamos luchando con eso y no existen capacitaciones, no hay un trabajo serio de apoyo a las radios comunitarias, y eso realmente duele. Es parte, como lo que tú decías, del ninguneo que existe a veces con las autoridades que no te conceden una entrevista. Eso sucede a diario. En cambio, si un medio hegemónico, nombremos un canal, por decir, Canal 4, Canal 10, Canal 12, llama a cualquier legislador que le va a dar 5 minutos de espacio, allí surgen corriendo a la entrevista sin ningún tipo de problema. Eso duele mucho, pero nosotros seguiremos trabajando. Es como digo, esta lucha ya la conocemos, ya sabemos, nosotros venimos de época donde había que desarmar los equipos y salir corriendo porque eran denominadas radios piratas, y bueno, salíamos desde donde podíamos, desde lugares inimaginables realmente. Algunos conocen historias y saben, desde un baño, desde un sobretecho, desde distintos lugares, y de pronto, bueno, mirá, anda recorriendo por allí y hay que salir corriendo con los equipos, desarmarlos y bueno, hacer cualquier cosa para poder salir, y logramos nuestro propio espacio, que no es un espacio que hemos logrado solamente nosotros, esto es a nivel mundial. Eso, entiéndase, no es Uruguay solo, las radios comunitarias existen a nivel mundial, y a nivel mundial las radios comunitarias tienen su espacio. Y acá no va a dejar de serlo porque de pronto Andebu o Rami intenten, digamos,
intentar cerrar las radios comunitarias. Las radios comunitarias llegaron para quedarse. Y una cuestión muy importante sobre el tema de los medios comunitarios o los medios alternativos, Eduardo, es el hecho de que en ellos no hay, no se casan con nadie, porque incluso aun si lo quisieran, que no lo quieren, no pueden hacerlo, porque están prohibidos de emitir propaganda electoral, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas también hay que valorar y tal vez sea por eso mismo que a veces no despierten tanto interés en quien uno considera que debieran interesarse porque son nuestros, en definitiva, nuestros representantes. Eduardo, en realidad ha sido solamente un segundo. Yo, ¿sabes lo que digo? Que la pluralidad cuando surge desde la diversidad de opiniones, de la diversidad de ideas, y obviamente si limitamos de esa pluralidad, estamos corriendo grandes riesgos en la democracia. Y eso es lo que no se entiende a nivel legislativo. Así que lo que, bregamos todos es porque exista esa pluralidad, que las radios comunitarias sigan existiendo, sigan fortaleciéndose y pudiendo llegar a cada vez más gente. Ese es el único anhelo, y te agradecemos el espacio y te pido disculpas por el sonido ambiente. Estamos en una avenida muy cerquita, aquí pasan muchos vehículos y bueno, lamentablemente ese ruido sale al aire. Bueno, no, por favor, un gusto como siempre dialogar contigo. Fue un placer recibirte en esta oportunidad en calidad de locatario, porque siempre sos vos que me recibís a mí. Bueno, en esta ocasión se dio al revés. Te dejo un abrazo muy grande y bueno, y ojalá podamos seguir manteniendo contactos fluidos también aquí a través de R+.